Y se logró una histórica condena por un crimen de odio y un travesticidio para un policía que mató a una mujer. Terminó ayer el juicio que hará historia en Argentina, la primera vez que se juzgaba en un juicio por jurados un travesticidio por odio. La expectativa allí era enorme. Y el jurado popular, tras más de 6 horas de deliberación y varios pedidos de aclaración por parte de la jueza, halló culpable por el crimen de odio al policía Darío Jesús Chávez Rubio por el asesinato de Melody Barrera, ocurrido en agosto del año 2020, allí en Mendoza. Y a continuación vamos a seguir profundizando este tema y lo vamos a hacer de la mano de Andrés Harfuch. Él es integrante de la Asociación de Juicio por Jurados, quien nos va a contar qué significa esta actividad judicial que además estuvo llevada adelante por ciudadanos. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes. Efectivamente fue un juicio histórico porque es el primero en América Latina que se hace por un jurado popular. Es muy difícil condenar a alguien y encima a un policía por odio. Porque el odio es un estado mental que exige un plus más allá de la intención, que significa decir, bueno, la mató porque la odiaba, es decir, porque odiaba su elección sexual, odiaba su identidad sexual, y por eso que se habló mucho en este juicio de la violencia correctiva, que es la violencia que se ejerce sobre el colectivo travesti porque no toleran las elecciones sexuales que han realizado. Entonces, que una sociedad como la mendocina, una sociedad que a veces se lo juzga como conservadora, haya podido establecer que este crimen, además, fue un crimen de odio, fue un hecho histórico. Andrés, ¿nos podés contar un poquito cómo fue el caso, concretamente la situación del homicidio, que además estaba agravado por varias causales? Pero quiero saber cómo sucedieron los hechos allá por agosto del 2020. ¿Qué nos podés contar? Era plena cuarentena, no había nadie en la calle y sin embargo la Melody tenía que salir a trabajar para sobrevivir, porque ella era así, era pobre, era travesti, ejercía la prostitución e inclusive también había problemas con drogas. Un patrullero se acerca y le dice, con otros policías que la trataron muy bien, que le decía, Melody, por favor, estamos en cuarentena, no puede haber nadie en la calle, andate, es un lío. Y ella decía, no, mirá, yo tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Se va ese patrullero y aparece Chávez Rubio con otro patrullero. Y aparentemente hay una discusión porque quería tener servicios sexuales, a lo que Melody le dijo que no, la empezó a agredir y entonces Melody sacó su gas pimienta y se lo tiró en la cara. Furioso, se tomó un Cabify, fue a buscar su arma reglamentaria y el chofer del Cabify escuchó la frase, perdón por la frase, dice, voy a cagar a tiros a estos trabas. Y eso fue lo que pasó, fue y la fusiló de 6 disparos y terminó agonizando como media hora en el asfalto, sola, de noche. Y además el agravante que también se incluyó en la carátula, que fue el agravante de alevosía y ensañamiento, porque los disparos fueron por la espalda. Exacto, y además por su función policial, porque usó el arma reglamentaria. Si bien estaba de franco, bueno, y él alegó en su defensa que él en realidad, Melody la había agredido con el gas pimienta y que él se defendió y se excedió a la legítima defensa, pero el jurado no se tragó eso y por eso por unanimidad lo descartaron y lo condenaron por todas las agravantes. Bueno, vos mencionabas al inicio de la entrevista que esto cobra también relevancia por las características que tiene la sociedad allí en Mendoza, una sociedad también bastante conservadora. ¿Y cuál fue y cómo fue también el accionar por parte del jurado en toda la parte de deliberación que se tiene que dar y que obviamente tienen que tener un contacto directo con todo el material probatorio que se va aportando también en el marco del proceso? Estuvo muy bien litigado ese juicio, hubo muy buenos planteos de la fiscalía, de las querellas. La jueza estuvo brillante porque la gente tiene que entender, los que nos miran, que el jurado recibe instrucciones legales de la jueza, es decir, le explica los delitos en qué consiste. Y fue una larga explicación acerca de qué es un crimen de odio, qué es un travesticidio, qué es agravar por la función policial, qué es un ensañamiento, qué es alevosía. El jurado se retiró y estuvo 6 horas deliberando sin parar. E inclusive le pidieron aclaraciones jurídicas a la jueza respecto a algunos puntos, con lo cual quiere decir que llevaron a cabo su tarea de una manera ejemplar. Y bueno, y eso de las 10 y media de la noche anunciaron que tenían un veredicto
que es el que están mostrando ustedes, y bueno, es un veredicto que va a sentar jurisprudencia en el país y en América Latina. ¿Por qué adquiere esta relevancia? Que vos en parte lo respondiste también recién, porque esto no se ha visto no solamente en la República Argentina, sino también a nivel regional. Porque de a poco las sociedades evolucionan y van cambiando y se empiezan a aceptar que la sociedad ya no es más binaria, que existen personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer, sino que hay muchísimas otras disidencias muy minoritarias, pero que son sujetos de violencias muy grandes. Entonces, que este hecho ha sido largamente reparador para gente como Melody, que tiene que sobrevivir como puede en la pobreza, en la calle, reducidas a la prostitución. Entonces, esto ha sido como un bálsamo para visibilizar una lucha ya que se está extendiendo en todo el mundo. Y que además haya sido un jurado que va, porque la sociedad va acompañando estos cambios. Y este veredicto de este jurado implica que está habiendo un cambio social. Aquí en la provincia de Entre Ríos nosotros tenemos vigente la ley de juicio por jurados desde hace muy poco tiempo, 2 años nada más, algo más de 2 años. Quería que hagas una reflexión final sobre cómo observás vos el funcionamiento del juicio por jurados a nivel país. Lo que está sucediendo en Entre Ríos, Entre Ríos tiene una ley magnífica de juicios por jurados y el desempeño de los jurados entrerrianos es para destacar. Sinceramente, nunca hubiéramos pensado que iba a ser tan exitosa esta experiencia. Y en la Argentina está pasando lo mismo, juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Uno se va dando cuenta que las ciudadanas y ciudadanos de este país tienen mucho por decir, tienen mucho sentido común, mucho sentido práctico de justicia y la aplicación de la ley. Y la verdad que esta reflexión de cómo que no cumplimos con nuestra Constitución durante tanto tiempo, si teníamos una institución como esta que es magnífica. Así que yo sinceramente creo que lo que está sucediendo en el país y en Entre Ríos con el jurado es algo, pero para destacar, es una de las más grandes novedades que ha habido en el mundo judicial en los últimos 10 años. Andrés Harfuch, integrante de la Asociación de Juicio por Jurados, muchísimas gracias. Ha sido muy claro con todos los conceptos que nos has brindado para Ahora Mediodía. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.